Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo revisando las obras de la colección de ganadores del Premio Nobel de Literatura. En esta oportunidad es un libro muy interesante que nos muestra la diferencia entre la vida y los libros, dándole mayor preponderancia a la imaginación. Para mí en el mundo no hay más que palabras. Soy un filólogo impenitente. Cada uno construye a su manera el ensueño de su vida. Qué hermosa frase donde nos destaca que la vida está llena de esos sueños, de los ensueños que nos generan las palabras, a través de la literatura. Se trata del libro El crimen de un académico de Anatole France. Esta obra es Le Crime de Sylvestre Bonnard, pero fue traducido así, para de pronto destacar que es el crimen de un académico. Silvestre es un académico. Pero me gusta mucho que desde el inicio nos empieza a plantear diálogos incluso con los animales, lo cual muestra una oposición a lo libresco frente a la imaginación, frente a la magia. Y es que esta obra va a tener como telón de fondo esa pasión por los libros, pero va a ser una historia bastante interesante, muy humana, relatada a través del diario de este académico, Sylvestre Bonnard, y me va a recordar en gran medida la historia de Silas Marner, donde este académico de gran corazón va a resultar un protector filantrópico, ya que nos va a narrar dos hechos en los cuales va a mostrar toda su bondad. Y por qué no también, donde nos va a revelar un dilema moral frente a lo que es lo correcto, frente a lo legal. Creo que este dilema es muy importante para el ser humano, porque no todo lo legal es correcto y viceversa. Como les decía, nos va a representar la importancia de la imaginación. Una frase que en algo podría recordarnos a Albert Einstein, pero que nos muestra grandemente cómo nuestra vida, por más rigurosos que seamos, por muy académicos que seamos, siempre va a estar llena de magia. La sabiduría no es nada, la imaginación lo es todo. Solo existe lo que se imagina. Yo soy imaginaria, me parece que esto es existir. Sueñan conmigo y me presento. En la vida todo es soñado, y puesto que nadie sueña con vos, Sylvestre Bonnard, sois vos quien no existe. Con este pasaje él quisiera remarcarnos la existencia de lo imaginario frente a nuestra existencia, que puede ser más real, pero menos trascendente. Algo que también veíamos en Bunin y que destaqué también en la obra de Thackeray sobre la realidad y recordación que tiene Barry Lyndon, más que incluso personajes históricos o reales como nosotros, que tenemos menos recordación. Que de alguna manera nos podría decir que somos menos reales que estos personajes ficticios. También encuentro que al dar realidad a la literatura y a los personajes literarios, también hay convergencia de reflexiones. Veamos esta. ¿Puedo separarme de este libro que tanto me sirvió durante 30 años sin darle las mismas pruebas de consideración que a un buen amigo? ¿Y no debo saludar por última vez a este que me ha confortado con su sana doctrina como saludamos a un maestro? Qué enorme belleza donde nos muestra la importancia de los libros como amigos, como confidentes. Y destaco precisamente que, así como Bunin le daba realidad a estos personajes, él también ve los libros como seres reales a los cuales ofrece sus sentimientos, a los cuales ofrece su ser. Me gusta esa oposición que hace frente a lo libresco y a la imaginación, dándole mayor preponderancia a esta última. Esta historia nos presenta a un académico, Silvestre, que vive con su empleada doméstica, Teresa. Y esto me va a recordar mucho la relación que veíamos entrañable en 5 horas con Mario, donde nos va a mostrar que esta mancomunidad de personalidades de este académico con la ayuda doméstica es una relación estrecha. Y este viejo académico nos va a abrir su corazón, nos va a contar a través de su diario sus reflexiones más íntimas. Algo que también me recuerda Cuando la vida empieza de Bunin, porque es este viejo hablando sobre sus recuerdos.
Incluso una escena muy particular donde habla con otros viejos en el cementerio, me parece que recalca esa importancia de la cercanía de la vejez con la muerte. Y todas esas preocupaciones que nos deja la cercanía de la muerte frente a la trascendencia de la vida. Y justamente hablando de Bunin, encuentro esta relación. Así como Bunin nos presentaba la mejor metáfora sobre el reloj que mata el tiempo, veamos esta grandiosa metáfora sobre los muebles que nos presenta la obra. 20 veces al día, en mi niñez, me encaramaba sobre un brazo de aquel mueble. Mientras estuvo en buen uso, nadie le dio importancia, pero cuando empezó a cojear de una pata, dijeron que era un excelente sillón. Luego cojeó de 3 patas. Se le rompió la última y perdió casi los 2 brazos. Entonces exclamaron: ¡qué sillón tan fuerte! Les admiraba que sin un brazo útil ni una pata en que apoyarse, conservara su figura de sillón, se sostuviera todavía y fuese aún de alguna utilidad. La crin se le salió del cuerpo y entregó el alma. Qué maravillosa metáfora nos presenta sobre el significado de la vida y sobre nosotros mismos cuando vamos acercándonos a nuestro final. Y por eso se habla de todos los muertos, que no hay ningún muerto malo, no hay ningún sillón que llegando a descomponerse se diga que no fue bueno, así como los muertos. Si les han gustado mis comentarios hasta el momento, no olviden suscribirse al canal y acompáñenme hasta el final para que veamos la relación que hay con qué es la historia de Edward Carr. Otras reflexiones que me generó esta obra es la relación con Quijote. Precisamente estamos hablando aquí de alguien que le gustan los libros, así como Don Quijote, que también de alguna manera presenta un grado de locura, como también Don Quijote, que también alcanza esa locura estando viejo, también como Don Quijote. Pero las relaciones van mucho más allá, porque también nos ofrece una crítica, en este caso, hacia la historia, hacia los libros de historia, así como Don Quijote lo hizo con las obras de caballería. Veamos esto. Si me permite que le dé mi opinión, diré que aquí hay libros de sobra. Mi señor tiene miles y miles que le hacen perder el juicio, y a mí, con los 2 que tengo, me basta. La relación es directa porque también aquí la ayuda doméstica va a generar una crítica literaria, así como la sobrina y el servicio de Don Quijote también realizaron su crítica a los libros de la biblioteca. Y veremos que la referencia con el idealismo que representa Don Quijote no está solamente aquí remarcado en estas páginas, es algo mucho más íntimo. Y por eso nos dice: así como el caballero incomparable y su no menos incomparable escudero están grabados en el puño de mi bastón, también viven en mi fuero interno. Todos llevamos dentro de nosotros un Don Quijote y un Sancho Panza a quienes oímos. Pero aunque Sancho Panza nos persuada, solo a Don Quijote debemos admirar. Este pasaje me gusta porque engloba tanto la referencia con el idealismo y la practicidad del mundo que nos representa Don Quijote y Sancho Panza, sino que también remarca lo que mencionaba anteriormente con la existencia de los personajes literarios que destacábamos en Bunin. Es porque él aquí les da una gran importancia y realidad a los personajes de Don Quijote. Dice que viven dentro de él. Y aparte de estas relaciones, también se destaca la comicidad, que de alguna manera me parece inspirada en Cervantes. Justamente con el dilema que nos presenta, también hay un grado de ironía, una gran risa cómica que se asoma mientras leemos. Dice así: ya ve usted, amigo Gabri, que el rapto estuvo siempre considerado como un crimen punible bajo las 3 dinastías de la antigua Francia. Hacen mal en suponer que la Edad Media era la época del caos. Persuádase, por el contrario. El señor Gabri me interrumpió. ¿Conoce usted las disposiciones de Blois, Valus, Childeberto y las capitulares de Carlomagno y no conoce el código vigente? Al responderle que en efecto no había leído nunca antes ese código, quedó admirado. ¿Comprende usted, repuso, la gravedad de la acción que ha cometido? Realmente no la comprendía, pero poco a poco, y gracias a las reflexiones muy sensatas del señor Gabri, llegué a convencerme de que me juzgarían no por mis intenciones, que eran buenas, sino por mi conducta, que era punible. Como les decía, nos presenta aquí la comicidad de un erudito que por saber todas las cosas del pasado ignora las del presente.
un loco como Don Quijote, pero también nos presenta la bondad de su corazón. Y por eso creo que en su crimen hay algo más parecido a Silas Marner, donde sus intenciones son buenas y presenta esa crítica a la sociedad, donde muchas veces las intenciones buenas con resultados contrarios son juzgadas más severamente que las malas intenciones, pero llenas de legalidad. Todo eso me parece que es el dilema propio de la justicia humana que se presenta a lo largo del tiempo y en todo el mundo. Finalmente, quiero destacar la importancia que él nos presenta dentro de la historia, ya que este erudito, el protagonista, es un erudito de la historia y va a aprovechar para hacer una crítica sobre la historia misma. Veámoslo acá. Es un libro histórico, me dijo amablemente, un libro de historia verdadera. En ese caso, respondí, será muy aburrido, porque los libros históricos que no mienten resultan fastidiosos. Esto de alguna manera es una crítica doble, tanto a la historia como a las novelas históricas. Pero veamos cómo más adelante se va a presentar esta relación más estrecha con la obra que analizábamos de Edward Carr, de qué es la historia. No puedo dejar de destacar este pasaje que me parece que relaciona íntimamente estas dos obras. Dice así: ¿pero qué es un acontecimiento? ¿Es un hecho cualquiera? No, me replicará usted, es un hecho notable. Entonces, ¿cómo juzga el historiador si un hecho es notable o no lo es? Juzga arbitrariamente, según su gusto, su capricho y su idea. En fin, como un artista, porque los hechos no se dividen por sí en hechos históricos y no históricos. La historia no es una ciencia, es un arte, y en ella el éxito depende de la imaginación. Como les decía, me parece que esta reflexión une íntimamente esas obras y nos abre la mente para que evaluemos la literatura como un documento histórico, pero también para que evaluemos las obras históricas como unas novelas que deben estar muy bien narradas de tal manera que destaquen el mensaje que nos quieren transmitir y rescatar de la historia misma, de la historia pasada. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se animen a leer esta grandiosa obra, me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.